Bienvenido de nuevo testigo mudo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La curaduría de Elías. Siempre he creído que el mal no tiene cuernos ni cola, ni huele a azufre. El mal real, el que te hiela la sangre y te despoja de tu cordura, huele a loción costosa de sándalo, viste trajes perfectamente planchados y tiene una sonrisa que podría desarmar a un ejército. El mal es paciente. El mal es educado. Y en mi caso, el mal se llamaba Elías. Todo comenzó cuando acepté el puesto de archivista en la Fundación Bartek. Era un trabajo soñado para alguien como yo, introvertida, obsesiva con el orden y amante del silencio. El sótano donde se almacenaban los documentos históricos era un búnker climatizado, un laberinto de estanterías móviles y cajas libres de ácido. Yo era la encargada de catalogar la correspondencia de la década de 1920. Elías era el director del departamento. Recuerdo la primera vez que lo vi. No caminaba, se deslizaba. Sus zapatos de cuero italiano no hacían ruido sobre el linóleo. Se detuvo frente a mi escritorio, con las manos entrelazadas a la espalda, y me observó con una intensidad que confundí con rigor profesional. Sus ojos eran de un azul pálido, casi transparentes, como si alguien hubiera diluido el color con cloro. Sofía, dijo, saboreando las vocales de mi nombre. Tienes una caligrafía impecable. Eso denota una mente estructurada. Me gustan las mentes estructuradas. Son más fáciles de entender. Al principio, su atención me halagaba. Elías era brillante. Podía citar pasajes enteros de libros oscuros y recordaba cada detalle que le mencionaba. Y cuando digo cada detalle, me refiero a cosas que ni yo recordaba haber dicho. El terror psicológico no empieza con un grito, empieza con una duda. Una pequeña y corrosiva duda. A las 3 semanas de trabajar allí, empecé a notar cambios sutiles en mi entorno. Dejaba mi taza de café a la derecha del teclado. Al volver del baño, estaba a la izquierda. Un bolígrafo azul desaparecía y aparecía 2 días después en el bolsillo de mi abrigo. Al principio, pensé que era mi propio estrés. Estaba pasando por una ruptura difícil con mi novio, Marcos, y mi mente estaba dispersa. Elías fue mi paño de lágrimas. Nunca cruzaba la línea de lo inapropiado, pero siempre estaba ahí. Me traía té de manzanilla cuando me veía tensa. Me escuchaba hablar de Marcos, de cómo la relación se había vuelto tóxica, de mis miedos a la soledad. Él asentía, con esa mirada clínica y empática a la vez. La soledad es solo un estado de purificación, Sofía, me dijo una tarde, mientras las luces automáticas del archivo parpadeaban. La gente te contamina. Marcos te contaminaba. Ahora estás volviendo a tu esencia. Te estoy ayudando a limpiarte. Esa frase me dio escalofríos, pero la descarté. Estaba vulnerable. Él era mi mentor. El primer incidente real ocurrió un martes lluvioso. Me quedé hasta tarde para terminar un inventario. El edificio estaba vacío, salvo por el guardia de seguridad en la entrada principal, 3 pisos arriba. Estaba en la sección G, al fondo del archivo, cuando escuché el zumbido de los rieles eléctricos de las estanterías. Alguien había activado el mecanismo de cierre. Las estanterías compactas son enormes bloques de metal que se desplazan para abrir o cerrar pasillos. Si estás en medio y se cierran, te aplastan. Corrí hacia la salida del pasillo justo cuando los 2 bloques de acero chocaban con un golpe sordo, atrapando el aire. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Salí al pasillo principal, temblando. Allí estaba Elías, de pie junto al panel de control, a 10 metros de distancia. Me miraba con una curiosidad científica, sin alarma, sin preocupación. El sistema falla a veces, dijo con voz calmada, sin acercarse. Deberías tener más cuidado, Sofía. Sería una lástima que algo tan frágil se rompiera. No se disculpó. No preguntó si estaba bien. Simplemente dio media vuelta y se fue a su oficina. Esa noche no pude dormir. La imagen de su rostro, iluminado por la luz de emergencia, se repetía en mi mente. No había malicia en su expresión, y eso era lo peor. Había expectación. Como un niño que agita un frasco para ver qué hacen las hormigas. Decidí investigar. No a la fundación, sino a él. Aproveché que él tenía una reunión con la junta directiva para entrar en su oficina. Era un espacio estéril, minimalista.
No había fotos familiares ni adornos personales. Solo libros alineados por altura y color. Busqué en su ordenador, pero estaba encriptado. Entonces, vi el armario. Estaba cerrado con llave, pero yo sabía dónde guardaba la copia, pegada con cinta adhesiva debajo de la maceta de la orquídea que cuidaba con devoción maníaca. Era un cliché, pero los psicópatas a menudo son esclavos de sus propios rituales. Abrí el armario. No había esqueletos, ni armas. Había carpetas. Docenas de ellas, todas negras, idénticas. Cada una tenía un nombre en el lomo, escrito con su letra perfecta. Saqué una al azar. Elena R. 2018. La abrí y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No eran evaluaciones de empleados. Eran bitácoras de vida. Había fotos de Elena caminando por la calle, comiendo en un restaurante, durmiendo en su cama, tomadas desde el exterior de su ventana. Había transcripciones de sus llamadas telefónicas. Pero lo más aterrador eran las notas de Elías al margen, escritas con tinta roja. Sujeto muestra resistencia al aislamiento. Se requiere incrementar la presión paranoica. Fase 3. Eliminación de la red de apoyo. El novio ha sido neutralizado socialmente. Resultado final, colapso nervioso total. Sujeto institucionalizado. Experimento concluido con éxito. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la carpeta. Busqué frenéticamente. Había nombres de mujeres, de hombres, incluso de un niño. Y al final de la fila, una carpeta nueva. Sofía M., proyecto actual. La abrí. La primera fecha era de 6 meses atrás. 3 meses antes de que yo solicitara el trabajo. Había fotos mías en el supermercado. Fotos mías discutiendo con Marcos en el parque. Y una copia de mi currículum con anotaciones. Perfil ideal. Antecedentes de dependencia emocional. Inteligencia alta pero maleable. Candidata perfecta para la curaduría. Leí más. Cada accidente en el trabajo estaba planificado. El bolígrafo, la taza de café. Todo era una técnica llamada gaslighting sistemático para hacerme dudar de mi realidad. Pero lo que me hizo vomitar bilis fue la sección titulada Marcos. Había capturas de pantalla de correos electrónicos. Elías había hackeado la cuenta de Marcos. Había enviado mensajes a otras mujeres desde su perfil, había creado perfiles falsos para que yo los encontrara. Él había orquestado mi ruptura. Él había destruido mi relación para dejarme sola y vulnerable, lista para entrar en su sótano y ser moldeada. Es fascinante verse a uno mismo desde fuera, ¿verdad? La voz vino desde la puerta. Grité y solté la carpeta. Las fotos se desparramaron por el suelo como un abanico de mi propia vida violada. Elías estaba allí, cerrando la puerta suavemente y echando el cerrojo. No estaba en la reunión. Nunca hubo reunión. Leíste el final antes de tiempo, Sofía, dijo, suspirando como un padre decepcionado. Eso arruina la narrativa. Estábamos a punto de llegar a la mejor parte, la reconstrucción. ¿Qué eres? Susurré, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. Elías sonrió, y por primera vez, la sonrisa llegó a sus ojos. No era calidez. Era un hambre voraz. Soy un curador. La gente va por la vida desordenada, caótica, llena de emociones vulgares. Yo tomo a personas con potencial, como tú, y las despojo de todo lo innecesario. El miedo, Sofía, es la herramienta más pura. El miedo te hace honesta. El miedo te hace presente. Mira a Elena. Antes era una diseñadora gráfica mediocre preocupada por su peso. Ahora vive en una institución mental, pero te aseguro que cada segundo de su vida lo vive con una intensidad absoluta. Yo le di ese regalo. Estás enfermo, escupí, buscando algo con que defenderme. Solo tenía un abrecartas de latón en el escritorio. La enfermedad es el caos, respondió él, dando un paso hacia mí. Yo soy la cura. Yo soy el orden. He pasado meses diseñando tu psique, Sofía. ¿Sabes lo difícil que fue hacer que Marcos pareciera infiel sin dejar rastro digital rastreable? ¿Sabes cuánto tiempo pasé moviendo tus objetos milímetro a milímetro para que creyeras que estabas perdiendo la cabeza? Eso es dedicación. Eso es amor. Se abalanzó sobre mí, no con violencia frenética, sino con precisión. Me agarró de las muñecas antes de que pudiera levantar el abrecartas. Su fuerza era antinatural, o quizá era mi propio pánico lo que me debilitaba. Me empujó contra la silla giratoria. No voy a matarte, susurró cerca de mi oído. Olía a sándalo y a algo metálico.
Los muertos no aprenden. Los muertos no me agradecen. Te voy a romper, Sofía. Voy a desmantelar quien crees que eres hasta que solo quede lo que yo decida. Vas a ser mi obra maestra. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza de un psicópata. No es la falta de empatía, es la capacidad de usar la empatía de los demás como un arma. Él sabía exactamente qué decir para paralizarme. Sabía que mi mayor miedo no era el dolor, sino la pérdida de control. Pero Elías cometió un error. Su arrogancia. En su meticuloso estudio de mi perfil, había notado que yo tenía una respuesta de congelamiento ante el peligro. Asumió que me quedaría quieta. No contó con la adrenalina de saber que mi vida entera había sido una mentira orquestada por él. La ira es un combustible poderoso. Le di un cabezazo. No en la nariz, sino en la boca. Sentí sus dientes chocar contra mi frente y el sabor cobrizo de la sangre. Él retrocedió, sorprendido, soltándome por una fracción de segundo. No esperé. Clavé el abrecartas en su muslo. No fue un golpe letal, pero fue suficiente para hacerlo caer sobre una rodilla con un gruñido que sonó más animal que humano. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Escuché a Elías reírse detrás de mí. Una risa baja, gutural. El panel, Sofía, dijo. El sistema de seguridad bloquea las puertas y detecta una amenaza interna. Yo controlo el sistema. Me giré. Él se estaba levantando, sacándose el abrecartas de la pierna sin apenas hacer una mueca. La sangre manchaba su inmaculado pantalón gris, arruinando la simetría. Eso pareció enfurecerlo más que la herida misma. Has manchado el lienzo, dijo, y su voz ya no era suave. Era hielo puro. Miré a mi alrededor. El archivo. Las estanterías móviles. El panel de control estaba cerca de la puerta, pero él estaba entre el panel y yo. Sin embargo, yo tenía el control remoto de mantenimiento en mi bolsillo. Lo había tomado esa mañana porque el sensor del pasillo 4 fallaba. Elías avanzó. Se acabó el juego, Sofía. Metí la mano en el bolsillo y apreté el botón de cierre de emergencia de todas las unidades. El sonido fue ensordecedor. 12 bloques de estanterías, cada uno con toneladas de peso, comenzaron a moverse simultáneamente hacia el centro, cerrando todos los pasillos. El suelo vibró. Elías se detuvo, confundido por el ruido. Miró hacia las estanterías que se cerraban a su derecha. En ese segundo de distracción, le lancé la pesada grapadora de metal que estaba en el escritorio más cercano. Le golpeó en la sien. No cayó, pero se tambaleó hacia atrás, entrando en el espacio del pasillo 1. Sofía, gritó, y por primera vez, escuché miedo. Las estanterías se cerraron. No miré. El sonido fue horrible. No fue un crujido seco, sino un sonido húmedo, como exprimir una fruta demasiado madura, seguido por el chirrido metálico de los motores que intentaban seguir empujando contra una obstrucción. El sistema de seguridad se disparó, las alarmas comenzaron a aullar y las luces rojas bañaron el sótano. Salí corriendo cuando los guardias de seguridad bajaron, alertados por la alarma de bloqueo. Me encontraron en posición fetal en el pasillo, llorando histéricamente. La policía lo llamó un accidente laboral trágico. Un fallo en los sensores. Nadie cuestionó por qué el director estaba en el archivo a esa hora. Nadie encontró las carpetas negras. Cuando volví con la policía días después para dar mi declaración, el armario estaba vacío. Elías tenía un socio. O un plan de contingencia. Alguien había limpiado su oficina antes de que llegaran los forenses. Me mudé de ciudad. Cambié mi nombre. Me teñí el pelo. Vivo en un apartamento pequeño con 3 cerraduras en la puerta y duermo con una pistola bajo la almohada. No tengo redes sociales. No tengo amigos. Trabajo desde casa transcribiendo audios legales. Pensé que había escapado. Pensé que al verlo atrapado entre esas estanterías, había terminado. Pero los psicópatas no son solo cuerpos, son ideas. Son virus. Ayer fue mi cumpleaños. No se lo dije a nadie. No hay nadie en mi vida que lo sepa. Al llegar a casa después de comprar comida, encontré un paquete en mi felpudo. No tenía remitente. Solo una caja envuelta en papel marrón, perfectamente simétrico, con las esquinas dobladas con precisión militar. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una carpeta negra nueva. En el lomo, escrito con esa caligrafía elegante y perfecta que conozco también, decía, Sofía, fase 2, renacimiento. Abrí la carpeta. Había una foto. Era una foto de mí, durmiendo en mi nueva cama,
tomada desde el interior de mi armario esa misma mañana. Y una nota adhesiva amarilla en el centro: te dije que no ibas a morir. Te dije que te iba a reconstruir. La simetría requiere paciencia. Estoy orgulloso de ti, Sofía. Casi me ganas. Nos vemos pronto. Ahora sé la verdad. No lo maté. O si lo hice, su legado es más grande que su vida. El hombre que aplasté en el archivo quizás era solo otro peón, otra obra maestra moldeada por el verdadero Elías. O quizás sobrevivió, reconstruido, más monstruoso que antes. No importa. Lo que importa es que estoy sola, en la oscuridad, escuchando. Y juraría que, por encima del ruido del tráfico y del viento, puedo oler, muy tenue, el aroma a sándalo y desinfectante. El archivo nunca se cierra. Solo cambia de ubicación. Número 2. El protocolo del silencio. Dicen que el oído es el último sentido que se pierde antes de morir. Yo no sé si eso es cierto, pero puedo asegurarles que es el primero que te traiciona cuando el infierno decide presentarse en tu vida. Mi infierno no tenía llamas ni demonios con tridentes, tenía paredes acolchadas de espuma acústica de alta densidad y un hombre llamado Dr. Adrián Vance. Mi nombre es Gabriel, y soy, o era, ingeniero de sonido. Mi vida se definía por las frecuencias, los decibelios y la pureza del audio. Tras un accidente de coche que me dejó con una condición llamada hiperacusia severa, el mundo se convirtió en una tortura. El ladrido de un perro sonaba como un disparo de cañón, el goteo de un grifo era un martillo golpeando mi cráneo. Perdí mi trabajo, mi apartamento y mi cordura. Vivía con orejeras industriales, aislado en un sótano, hasta que recibí la carta de la Fundación Vance. Prometían una cura experimental basada en la privación sensorial selectiva. Un retiro en una mansión victoriana reformada en las montañas, lejos de la civilización, diseñada específicamente para el silencio absoluto. Para un hombre que sentía que el ruido del mundo lo estaba desollando vivo, aquello sonaba como el paraíso. Llegué un atardecer de noviembre. La casa era imponente, una estructura de piedra gris rodeada de pinos que parecían agujas negras contra el cielo. Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio natural del bosque, sino un vacío artificial, pesado. El doctor Vance me recibió en el vestíbulo. Era un hombre alto, delgado, con una elegancia anticuada y unas manos de dedos larguísimos, pálidos y meticulosos. Gabriel, dijo, y su voz fue lo que me convenció. Tenía un timbre perfecto, suave, modulado para no herir mis oídos sensibles. Era como bálsamo. Bienvenido al protocolo del silencio. Aquí, el ruido no puede tocarte. Las primeras 2 semanas fueron, irónicamente, las mejores de mi vida. Mi habitación era una cámara anecoica de lujo. Las paredes absorbían cualquier reverberación. Por primera vez en años, podía respirar sin que el sonido de mi propia inhalación me hiciera estremecer. Vance me visitaba a diario para las sesiones de calibración. Me sentaba en una silla, me conectaba electrodos a las sienes y me pedía que describiera lo que sentía al escuchar frecuencias extremadamente bajas, casi imperceptibles. El dolor es solo sonido mal interpretado por el cerebro, Gabriel, me decía mientras ajustaba diales en una consola antigua. Estamos reescribiendo tu partitura neuronal. Pero la mente humana no está hecha para el silencio absoluto. En la ausencia de ruido externo, el cerebro empieza a inventar sus propios monstruos. Al principio, pensé que eran alucinaciones auditivas. Durante las noches, acostado en esa oscuridad perfecta, empecé a escuchar un rasguño. Tenue, rítmico, como uñas arañando madera seca. Screech, screech, pausa, screech. Se lo conté a Vance. Él sonrió con esa paciencia clínica que tienen los depredadores antes de atacar. Es el ruido fantasma, Gabriel. Tu cerebro busca patrones donde no los hay. Es una señal de que el tratamiento está funcionando. Tu mente se está purgando. Le creí. Quería creerle. Pero el sonido cambió. 3 noches después, ya no eran rasguños. Era un zumbido. Un gemido sordo, constante, que parecía venir de las tuberías, aunque la casa tenía un sistema hidráulico silencioso de última generación. Era un sonido húmedo, visceral. Mi curiosidad profesional pudo más que mi miedo. Una noche, aproveché que la enfermera nocturna, una mujer robusta y muda llamada Greta, se había quedado dormida en su puesto de guardia. Salí de mi habitación. Mis pies descalzos sobre la alfombra gruesa no hacían ruido. Gracias a mi hiperacusia, podía escuchar la respiración de Greta a 30 metros de distancia. Recorrí el pasillo. El sonido me guiaba.
No venía de las tuberías. Venía del ala oeste, la zona que Vance llamaba el estudio. Me había dicho que allí guardaba sus equipos sensibles y que la entrada estaba prohibida para no alterar las calibraciones. La puerta del estudio era pesada, de acero reforzado, como la de una caja fuerte. No estaba cerrada con llave, pero sí tenía un teclado numérico. Miré las teclas. El 1, el 4 y el 5 estaban ligeramente más desgastados por el aceite de los dedos. Vance era un hombre de patrones musicales. Probé una progresión de acordes simple, 1-4-5-1. La luz verde parpadeó. Un clic casi inaudible liberó el mecanismo. Entré. El aire dentro estaba helado y olía a ozono y a algo más, cobre. Sangre vieja. La habitación estaba llena de consolas de grabación analógicas, enormes grabadoras de cinta de carrete abierto que giraban lentamente. Las agujas de los búmetros saltaban en rojo, registrando una señal entrante. Pero la sala estaba vacía. Seguí los cables. Atravesaban el suelo y bajaban por una escalera de caracol hacia un sótano que no figuraba en los planos de evacuación que había visto. Bajé. El gemido se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir matices. No era un solo sonido, eran capas. Había respiración entrecortada. Había el crujido de ligamentos tensándose. Al final de la escalera, había una pared de cristal. Detrás del cristal, una sala de aislamiento iluminada por una luz roja tenue. Lo que vi allí me paralizó. No había monstruos sobrenaturales. Había personas. Había 3 pacientes. Estaban atados a sillas diseñadas médicamente para mantener posturas específicas. Pero lo atroz no eran las ataduras, sino los instrumentos. Cada uno tenía un dispositivo complejo conectado a su cuerpo. Un hombre tenía una caja de resonancia de madera acoplada a su tórax mediante abrazaderas quirúrgicas. Cada vez que respiraba, la madera amplificaba el estertor de sus pulmones enfermos, creando un tono bajo, como un violonchelo roto. Una mujer tenía la boca mantenida abierta por un retractor dental de metal. Un micrófono de alta sensibilidad estaba a milímetros de su garganta. Ella intentaba llorar, pero no podía cerrar la boca, así que el sonido que emitía era un silbido agudo, continuo, una nota de pura desesperación. Y en el centro, el doctor Vance. Estaba de espaldas a mí, con auriculares puestos, dirigiendo con una batuta invisible. Movía las manos suavemente, ajustando los niveles de sufrimiento de sus instrumentos. Apretó una clavija en la silla del hombre, comprimiendo su caja torácica ligeramente. El tono cambió. Se volvió más urgente, más agónico. Vance asintió, satisfecho, y anotó algo en su cuaderno. Me tapé la boca para no gritar, pero mi respiración se aceleró. El corazón me latía tan fuerte que temí que los micrófonos al otro lado del cristal pudieran captarlo. La tonalidad del miedo es fascinante, ¿verdad, Gabriel? La voz de Vance no vino del otro lado del cristal. Vino de los altavoces en el techo del cuarto de control donde yo estaba. Me giré. Había una cámara en la esquina, parpadeando con una luz roja. Me había estado observando todo el tiempo. La puerta de la escalera se cerró con un golpe electromagnético. Estaba atrapado. Vance se quitó los auriculares, se giró lentamente y me miró a través del cristal. Su rostro estaba iluminado por la luz roja, dándole un aspecto demoníaco, pero su expresión era de pura serenidad académica. Presionó un botón y su voz llenó la habitación donde yo estaba. «Llegas temprano para tu audición final», dijo. Pero supongo que un oído tan refinado como el tuyo no podía ignorar la llamada de la orquesta. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando. «Es mi opus magnum», respondió, señalando a las víctimas. La gente cree que la música es armonía. Se equivocan. La música más pura nace de la tensión. Y no hay tensión más grande que la voluntad humana luchando contra lo inevitable. Ellos, señaló a la mujer, son solistas increíbles. Pero les falta cohesión. Me faltaba un director de orquesta que pudiera entender realmente lo que estamos creando. Me faltabas tú. Estás loco, susurré. La locura es cacofonía, replicó él, ofendido. Esto es una sinfonía. He estado buscando la frecuencia de la resignación. Ese momento exacto en el que el espíritu humano se quiebra, no por dolor físico, sino por la certeza absoluta de que nadie va a venir a salvarlo. Ese sonido, Gabriel, es el sonido más bello del universo. Y tú vas a ayudarme a capturarlo. O vas a producirlo. Tú eliges. De repente, un ruido agudo estalló en la habitación. Vance había activado un generador de frecuencias altas.
Para una persona normal, habría sido molesto. Para mí, con mi hiperacusia, fue como si me clavaran agujas calientes en los tímpanos. Caí al suelo, gritando, tapándome los oídos inútilmente. Esa es una onda sinusoidal de 18 kHz, explicó Vance con calma. A este volumen, tu cerebro siente que se licúa. Me retorcí en el suelo. El dolor era blanco, cegador. Pero en medio de esa agonía, mi instinto de ingeniero se activó. Sabía cómo funcionaba el sonido. Sabía que cada frecuencia tiene una debilidad, la fase. Si podía generar una onda inversa, podría cancelar el sonido. O al menos, crear una retroalimentación, un feedback que destruyera los altavoces. Me arrastré hacia la consola de control. Mis ojos lloraban, mi nariz sangraba por la presión. Vance me miraba con curiosidad, sin intervenir, como un científico observando a una rata en un laberinto. Alcancé el panel. No podía apagar el generador de Vance, él tenía el control maestro abajo. Pero podía abrir todos los canales de entrada. Podía subir la ganancia de todos los micrófonos al máximo. ¿Intentando mezclar la pista? Se burló Vance. Adelante. Giré todas las perillas al máximo. Los micrófonos de la sala de aislamiento captaron el zumbido del aire acondicionado, el latido de los corazones, el roce de la ropa. Y luego, grité. No fue un grito de miedo. Fue un grito técnico. Grité directamente hacia el micrófono de intercomunicación de la consola, buscando una frecuencia específica, un tono medio alto que sabía que haría resonar el sistema. El bucle de retroalimentación fue instantáneo. El sonido salió de los altavoces, fue captado por los micrófonos, amplificado y vuelto a emitir. En microsegundos, se convirtió en un chillido sónico de potencia industrial. El cristal de seguridad vibró. Vance se llevó las manos a la cabeza. Sus instrumentos, las víctimas, ya estaban sordos o en shock, pero Vance no. Él amaba su oído perfecto. Y ahora, ese oído perfecto estaba siendo bombardeado por el sonido de 1000 sirenas comprimidas. El cristal estalló. Miles de fragmentos llovieron sobre la sala de aislamiento. Vance cayó al suelo, aturdido, con sangre brotando de sus oídos. El sistema de seguridad se cortó por la sobrecarga eléctrica. La puerta magnética se desbloqueó. No miré atrás. Corrí atravesando el dolor en mi cabeza, subí las escaleras, crucé el vestíbulo y salí a la noche fría. No paré hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas fallaron. Kilómetros abajo, en la carretera principal, donde un camionero me encontró vagando y sangrando. La policía asaltó la casa 3 horas después. Encontraron a las víctimas. Estaban vivas, pero rotas. Encontraron las cintas. Cientos de horas de grabaciones de tortura acústica. Pero no encontraron avance. Había un túnel de servicio detrás de las estanterías de cintas. Se había ido. Han pasado 2 años. He recuperado algo de mi vida. Uso audífonos especiales que filtran el ruido ambiente. Vivo en una ciudad ruidosa, Nueva York, porque el silencio ahora me aterroriza más que cualquier explosión. Necesito el ruido del tráfico, de las sirenas, de la gente gritando. Necesito saber que el mundo sigue ahí, caótico y vivo. Pero a veces, cuando la ciudad se calma un poco a las 4 de la mañana, o cuando hay un corte de luz y el zumbido de la nevera se detiene, lo escucho. No es una alucinación. Me llega un correo electrónico. O un mensaje de voz de un número desconocido. Nunca hay palabras. Solo audio. Son grabaciones. A veces es el sonido de alguien durmiendo. A veces es el sonido de mis propias llaves abriendo la puerta de mi nuevo apartamento. Y al final de cada grabación, hay una voz suave, susurrada, con una acústica perfecta, como si estuviera grabada dentro de mi propia cabeza. La sinfonía no está terminada, Gabriel. Solo estamos en el intermedio. Afina bien tu instrumento. Pronto empezaré el tercer movimiento. Y entonces, me doy cuenta de que nunca escapé. Solo me cambió de sala. Ahora el mundo entero es su estudio, y yo sigo esperando la señal del director para empezar a gritar. Número 3. El jardín de los olvidados. Nunca pensé que la belleza pudiera ser un síntoma de algo podrido. Como paisajista, he dedicado mi vida a buscar la simetría, el color y la armonía en la naturaleza. Creía que un jardín exuberante era sinónimo de vida, de salud, de un ecosistema vibrante. Ahora sé que la naturaleza es indiferente. Una rosa florece con la misma intensidad sobre el cadáver de un rey que sobre el compost de una cocina. La tierra no juzga, la tierra solo devora.
Y nadie entendía esta voracidad mejor que la señora Beatriz. Acepté el trabajo porque la oferta era obscena. $50,000 por restaurar el jardín trasero de la hacienda Los Sauces, una propiedad colonial a las afueras de la ciudad, aislada por muros de 3 metros de altura coronados con cristales rotos. La dueña, Beatriz Valdemar, era una viuda de 70 años, confinada a una silla de ruedas eléctrica. La primera vez que la vi, me pareció frágil. Tenía la piel delgada como papel de arroz, dejando ver una red de venas azules que palpitaban con lentitud. Sus manos, sin embargo, eran fuertes. Manos de tierra. Uñas cortas, limpias, pero con esa rugosidad de quien ha pasado años escarbando. No quiero un jardín moderno, joven Lucas, me dijo con una voz que sonaba como hojas secas arrastrándose por el pavimento. Quiero un santuario. Mis plantas son caprichosas. Requieren una nutrición específica. Me entregó un plano antiguo. El diseño era extraño, casi laberíntico. Había secciones marcadas con nombres latinos que no correspondían a plantas, sino a emociones: ira, melancolía, lujuria. Asumí que era una excentricidad de vieja rica. Tengo una condición, añadió, acercando su silla hasta que el motor eléctrico zumbó contra mis rodillas. Usted trabaja solo. Mis anteriores jardineros, bueno, eran ruidosos. Perturbaban el sueño de las raíces. Usted parece un hombre callado. Me gusta eso. Comencé el trabajo en primavera. La tierra de la hacienda era negra, untuosa y pesada. Jamás había visto un suelo tan rico. Clavar la pala allí era una experiencia casi erótica. La tierra cedía con una suavidad húmeda y exhalaba un olor ferroso, dulce y metálico. Todo crecía a una velocidad antinatural. Plantaba hortensias azules un lunes y para el viernes tenían el tamaño de balones de fútbol. Los rosales trepadores engullían las pérgolas en cuestión de semanas. Pero había algo inquietante en esa vitalidad. Las flores tenían colores demasiado saturados, casi violentos. Los rojos eran sanguíneos, los púrpuras, amoratados. El primer incidente ocurrió a la tercera semana. Estaba cavando una zanja para el sistema de riego automático en la sección que el plano llamaba soberbia. La pala chocó contra algo duro. Pensé que era una roca o una raíz vieja. Me arrodillé y aparté la tierra con las manos. Era un reloj. Un Rolex de oro, con la correa de cuero podrida pero la esfera intacta. Lo limpié con el pulgar. En el reverso había una inscripción: para Miguel, con amor eterno, 2018. Guardé el reloj en mi bolsillo, sintiendo un escalofrío. Miguel. Recordé que Beatriz había mencionado a un tal Miguel, uno de los jardineros anteriores. Se fue sin avisar, me había dicho ella, la gente joven no tiene compromiso. Esa tarde, le mostré el reloj a Beatriz mientras ella tomaba el té en la terraza, observando mis progresos con unos prismáticos de ópera. Encontré esto enterrado cerca de los rododendros, dije, tratando de sonar casual. Ella ni siquiera parpadeó. Dejó la taza de porcelana sobre el plato con un tintineo delicado. Ah, sí. Miguel. Tenía la mala costumbre de perder cosas. Y de perderse a sí mismo. Quédeselo, Lucas. Considérelo una bonificación. El tiempo no significa nada para las flores. Su indiferencia me heló la sangre. No hubo sorpresa, ni preocupación. Solo una calma absoluta, la calma de quien controla cada variable de su entorno. Esa noche no me fui a casa. Le dije a Beatriz que necesitaba calibrar los aspersores nocturnos para aprovechar la presión del agua. En realidad, quería investigar. La hacienda tenía un invernadero victoriano de cristal y hierro forjado en la parte trasera, una estructura que siempre estaba cerrada con candado y que Beatriz llamaba la guardería. Esperé a que las luces de la casa principal se apagaran. La luna llena iluminaba el jardín, proyectando sombras alargadas que parecían dedos negros tratando de agarrarme los tobillos. El aire olía a jazmín y a algo más, algo que me recordaba a la carnicería de mi tío cuando limpiaban las sierras al final del día. Forcé la cerradura del invernadero con una cizalla. El chasquido resonó como un disparo en el silencio de la noche. Entré. El calor dentro era sofocante y húmedo. Había mesas de trabajo alineadas, llenas de frascos, sacos de fertilizante industrial y herramientas de poda quirúrgicamente limpias. Pero no había plantas en las mesas. Había cuadernos. Abrí uno al azar. La caligrafía de Beatriz era elegante, picuda, agresiva. Espécimen 4, Roberto. 24 años. Temperamento volátil, lleno de energía bruta. Ideal para las bugambillas.
Su ira alimentará las espinas. Fecha de siembra, 14 de agosto. Pasé las páginas, temblando. Espécimen 7, Ana. 30 años. Melancólica, depresiva. Su llanto constante ha salinizado su química corporal. Perfecta para los sauces llorones. Necesitan esa tristeza para bajar sus ramas. Fecha de siembra, 2 de noviembre. No eran metáforas. Miré hacia el fondo del invernadero. Había una máquina enorme, una trituradora de ramas industrial modificada. El conducto de salida no daba a un montón de compost, sino a un sistema de tuberías transparentes que desaparecían bajo el suelo, conectadas directamente al sistema de riego que yo mismo había estado reparando. En la tolva de entrada, todavía había restos de tela vaquera azul y una bota de trabajo manchada de algo oscuro y seco. Me tapé la boca para no vomitar. El olor ferroso del jardín no era mineral. Era sangre. Sangre procesada, mezclada con nitratos, bombeada directamente a las raíces de ese paraíso maldito. ¿Te gusta mi alquimia, Lucas? La voz vino desde la entrada del invernadero. Me giré bruscamente. Beatriz estaba allí, en su silla de ruedas. Pero no estaba sola. Detrás de ella, bloqueando la salida, estaba el chofer, un hombre gigante y mudo que siempre llevaba gafas de sol, incluso de noche. Sostenía una pala. «Usted está enferma», susurré, retrocediendo hasta chocar con la trituradora. ¿Enferma? Beatriz soltó una risa suave, tintineante. «Lucas, mírame. Tengo 70 años y mis piernas no funcionan. La sociedad me ve como un trasto inútil. Pero aquí, en mi jardín, soy Dios. Yo decido quién florece y quién se marchita». Avanzó con su silla, sus ojos brillando con una lucidez fanática. «La gente es decepcionante, Lucas. Mienten, engañan, abandonan. Pero las plantas son fieles. Si las alimentas bien, te dan belleza pura. Miguel era un ladrón. Me robó plata. Ahora es parte de los rododendros más hermosos del condado. Su avaricia se convirtió en color. ¿No es eso redención? ¿No lo purifiqué? Me va a matar», dije, buscando desesperadamente una salida. Los cristales del invernadero eran gruesos, reforzados. «No, Lucas. No te voy a matar. Matar es un acto de destrucción. Yo voy a trasplantarte». Hizo un gesto al chofer. «He estado observándote. Tienes una mente analítica, estructurada. Eres rígido. Perfecto para el roble centenario en el sector norte. Se está muriendo, ¿sabes? Necesita una columna vertebral fuerte. Necesita tus huesos». El chofer levantó la pala y cargó hacia mí. «No soy un luchador. Soy jardinero. Pero sé cómo funcionan las máquinas». Me dejé caer al suelo justo cuando la pala cortaba el aire donde había estado mi cabeza. El golpe abolló el metal de la trituradora. El chofer gruñó y levantó la pala de nuevo. Me arrastré hacia atrás y pateé la palanca de encendido de la trituradora. El motor diésel rugió, cobrando vida con un estruendo ensordecedor. Las cuchillas comenzaron a girar, invisibles por la velocidad. El chofer, sorprendido por el ruido, vaciló un segundo. Aproveché para lanzarle un frasco de ácido concentrado que había en la mesa, usado para ajustar el pH del suelo. El frasco se rompió contra su pecho, salpicando su cara. Gritó y se llevó las manos a los ojos, soltando la pala. Retrocedió ciegamente, tropezando con sus propios pies, y su chaqueta se enganchó en los dientes de alimentación de la trituradora. La máquina no dudó. Tenía fuerza suficiente para triturar troncos de roble. Tiró de él. El sonido fue indescriptible. No hubo tiempo para gritos humanos, solo el crujido húmedo de huesos y el gemido del motor bajando de revoluciones mientras masticaba algo demasiado denso. La sangre salió disparada por la boca de la tolva, rociando el interior del invernadero como una lluvia fina y caliente. Beatriz gritó. «No por el hombre». Gritó por la máquina. «No. Vas a atascar el mecanismo. Imbécil». Aproveché su distracción. Agarré la cizalla del suelo y corrí hacia ella. Beatriz intentó maniobrar su silla, pero las ruedas resbalaron en el charco de sangre que se expandía rápidamente por el suelo de cemento. Me detuve frente a ella, levantando la cizalla. Ella me miró, y por primera vez, vi miedo. Pero no miedo a morir. Miedo a perder el control. «Si me matas, el jardín morirá», siseó. «Ellas me necesitan. Ellas tienen hambre». «Que se mueran de hambre», dije. No la maté. No soy como ella. En su lugar,
Clavé la cizalla en el panel de control de su silla eléctrica, destrozando la batería y el joystick. Saltaron chispas y la silla murió, dejándola atrapada, inmóvil en medio del matadero que había creado. Salí corriendo del invernadero, escalé el muro trasero ignorando los cristales que me cortaban las manos y corrí hasta llegar a la carretera. La policía llegó una hora después. Encontraron los cuadernos. Encontraron los restos en la trituradora. Desenterraron el jardín. Sacaron 17 cuerpos. O lo que quedaba de ellos. Beatriz Valdemar fue declarada inimputable por demencia senil y esquizofrenia paranoide. Ahora vive en una institución estatal de alta seguridad. Yo intenté seguir con mi vida. Me mudé a un apartamento en un 10º piso. No tengo plantas. Ni siquiera un cactus. No soporto ver algo verde creciendo en una maceta. Pero el terror psicológico no termina cuando escapas. El terror es lo que te llevas contigo. Hace una semana, recibí una carta desde la institución mental. No tenía remitente, pero reconocí la letra picuda y elegante. Dentro no había amenazas. Solo había una semilla. Una pequeña semilla negra y rugosa. Y una nota. Querido Lucas, aquí no me dejan tener jardín. Dicen que es peligroso. Pero logré guardar una semilla en mi bolsillo antes de que me trajeran. Es una variedad nueva. La creé pensando en ti. Solo necesita un poco de agua y paciencia. Tírala si quieres. Pero recuerda, la naturaleza siempre encuentra la manera de alimentarse. Y tú ya tienes el olor de mi jardín en la piel. Ellas te encontrarán. Quemé la carta. Tiré la semilla por el inodoro. Pero anoche, me desperté con un dolor agudo en la mano derecha, la mano con la que sostuve aquella pala en su jardín. Me miré la palma bajo la luz del baño. En el corte que me hice al saltar el muro, la herida que ya debería haber cicatrizado, había algo. No era pus. No era infección. Bajo la piel, empujando a través de la dermis, asomaba un pequeño brote verde, tierno y vivo. Intenté arrancarlo con unas pinzas, pero sentí un dolor profundo, conectado a mis nervios, a mis venas. El brote no estaba creciendo en mí. Estaba creciendo de mí. Beatriz tenía razón. La tierra reclama lo que es suyo. Y yo, al parecer, ya soy parte de su cosecha. Ahora, mientras escribo esto, siento como las raíces se extienden por mi antebrazo, buscando mi corazón. Y lo más aterrador no es el dolor. Lo más aterrador es que, cuando miro el brote verde emergiendo de mi propia carne, me parece hermoso. Número 4. La prisión de cristal. La vista desde aquí es espectacular. Eso es lo que todos dicen cuando ven la casa de Julian por primera vez. Es una estructura modernista de hormigón pulido y cristal de suelo a techo, colgada precariamente sobre un acantilado que da al Pacífico. Desde mi sillón reclinable de cuero blanco, puedo ver la curvatura de la tierra y las tormentas formándose a kilómetros de distancia. Es hermoso. Es la jaula más cara del mundo. Llevo aquí 6 meses. O quizás un año. El tiempo se ha vuelto una sustancia viscosa y difícil de medir bajo el régimen de Julian. Conocí a Julian en el punto más bajo de mi vida. Yo era una pianista concertista cuya carrera se había detenido abruptamente tras un diagnóstico de fibromialgia severa y ansiedad paralizante. El dolor era constante, el miedo al fracaso, peor. Julian apareció en una recaudación de fondos para las artes. Era farmacéutico, dueño de una cadena de laboratorios boutique especializados en medicina personalizada. Era todo lo que yo no era, controlado, inmaculado, seguro. Su traje gris marengo no tenía una sola arruga, sus manos eran firmes y frías. Me habló con una empatía que me desarmó. No me ofreció lástima, sino soluciones. El dolor es un error de cálculo del sistema nervioso, Elena, me dijo esa noche, sosteniendo mi copa de agua con gas como si fuera un cáliz sagrado. La medicina moderna trata los síntomas con martillos. Yo prefiero usar un bisturí láser. Ven a mi casa en la costa. Déjame recalibrarte. Acepté. Estaba desesperada. Mudarse con él se sintió como entrar en un santuario aséptico. La casa estaba siempre a 21 grados centígrados. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido rítmico de las olas muy abajo. Las primeras semanas fueron un sueño brumoso. Julian se hizo cargo de todo. Preparaba mis comidas, mezclas nutricionales de sabor metálico diseñadas para reducir la inflamación. Me administraba mis medicamentos. Tiró todas mis pastillas anteriores a la basura el primer día. Veneno genérico, dijo con desdén. Yo prepararé tus dosis personalmente. Y funcionó.
El dolor agudo desapareció, pero fue reemplazado por algo más. Una pesadez. Una niebla gris que se asentó sobre mi cerebro. Mis dedos, antes ágiles sobre las teclas del piano, se sentían torpes, como salchichas rellenas de plomo. Dormía 12, 14 horas al día, y me despertaba agotada. Cuando le mencioné esto a Julian, él me acarició el pelo con esa paciencia clínica que me aterraba y me tranquilizaba a la vez. Es el proceso de desintoxicación, querida. Tu cuerpo se está purgando de años de estrés y mala medicina. Tienes que rendirte al letargo. Es la única forma de sanar. Empecé a dudar de mi propia mente. ¿Había dicho eso? ¿Había comido ya? Julian me corregía suavemente. No, Elena, ya cenaste hace una hora, ¿no recuerdas? No, Elena, nunca me dijiste que querías llamar a tu hermana. Debes haberlo soñado. Mi mundo se redujo a las paredes de cristal. Julian decidió que mi teléfono y mi portátil eran fuentes de estrés electromagnético que interferían con mi tratamiento, así que los guardó en su caja fuerte biométrica. Mi única conexión con el exterior era él. Él me traía noticias filtradas del mundo, siempre negativas, siempre reforzando la idea de que fuera de esa casa solo había caos y dolor. El terror real no comenzó con un acto de violencia. Comenzó con un recibo. Julian era meticuloso hasta la obsesión. Cada gasto estaba catalogado. Un martes que él había ido a la ciudad por suministros, el viento tiró una pila de papeles de su escritorio en el estudio, una habitación que yo tenía prohibida bajo la excusa de que los químicos allí podían afectar mi sensibilidad. Entré para recogerlos antes de que él volviera. Entre facturas de equipos de laboratorio, vi un recibo de una farmacia mayorista online. La fecha era de hacía 3 días. Haloperidol, midazolam, escopolamina. No soy farmacéutica, pero el acceso a internet que tuve en mi vida anterior me había enseñado lo básico. Antipsicóticos fuertes. Sedantes hipnóticos. La escopolamina, la droga de la sumisión, la que borra la memoria a corto plazo y anula la voluntad. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas, un ritmo frenético que atravesó la niebla de mi cerebro. Busqué más. En el cajón inferior, escondido bajo manuales técnicos, encontré un cuaderno de cuero negro. No eran notas de amor. No era un diario. Era un registro de experimento. Sujeto, Elena V. Día 145. Ajuste de dosis. Incremento de escopolamina al 15% en la solución matutina. La resistencia cognitiva sigue disminuyendo. Su memoria de trabajo está comprometida en un 60%. El sujeto muestra una dependencia emocional satisfactoria. Se ha eliminado casi por completo el deseo de contacto externo. El dolor fantasma que ella reporta es una herramienta útil para justificar la sedación. Se me heló la sangre. No estaba enferma. Estaba siendo envenenada sistemáticamente. Mi fatiga, mi confusión, mi pérdida de memoria, no eran síntomas de recuperación, eran las cadenas químicas que Julian estaba forjando a mi alrededor. Él no estaba curando mi fibromialgia, estaba borrando mi personalidad. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi parálisis. Julian había vuelto. Guardé el cuaderno torpemente y corrí al salón, sentándome en mi sillón habitual, tratando de controlar mi respiración. Me sentía mareada, la adrenalina luchando contra los sedantes en mi sangre. Julian entró. Traía una bolsa de papel reciclado y su sonrisa perfecta y vacía. «Elena, tu ritmo cardíaco está elevado», dijo desde la entrada. Llevaba un reloj inteligente que estaba sincronizado con el monitor que me hacía llevar en la muñeca por seguridad. Se acercó, dejando la bolsa. Me tomó la barbilla y me examinó los ojos con la frialdad de quien revisa un microscopio. Sus pupilas eran agujeros negros sin fondo. «¿Has estado en el estudio?», no fue una pregunta. Lo olió en mí, o vio el microgesto de mi terror. No pude mentir. La escopolamina me había quitado esa capacidad. Empecé a llorar, temblando incontrolablemente. «¿Por qué?», sollocé. «¿Por qué me haces esto?». Vi los nombres. Las drogas. Julian no se enfadó. Ni siquiera parpadeó. Suspiró, como un profesor decepcionado con un alumno lento. Se sentó frente a mí en la mesa de café de mármol. «Elena, Elena. Siempre tan dramática. Es esa beta artística tuya. Tan inestable. Me estás drogando. Me estás borrando la memoria. Te estoy simplificando», me corrigió, con un tono de voz suave y razonable que era más aterrador que cualquier grito. «Cuando llegaste a mí, eras un desastre de emociones complejas,
ambiciones frustradas y dolores psicosomáticos. Eras ruido. Yo odio el ruido. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando el océano. La gente piensa que el amor es pasión. Se equivocan. El amor es control. El amor es saber exactamente qué necesita la otra persona para estar en paz, incluso si ellos no lo saben. Tú no necesitas tocar el piano. No necesitas el estrés del mundo exterior. Necesitas calma. Necesitas un vacío donde nada pueda lastimarte. Yo te estoy dando ese vacío. Se giró hacia mí. Su rostro era una máscara de sinceridad absoluta. Él creía cada palabra que decía. La escopolamina te ayuda a olvidar tus miedos. El midazolam te mantiene dócil para que no te hagas daño con tus propios pensamientos caóticos. Estoy construyendo una versión perfecta de ti, Elena. Una versión que solo existe aquí, ahora, conmigo. Una versión que no sufre porque no tiene la capacidad de desear nada más. ¿No es eso misericordia? Eres un monstruo, susurré, intentando levantarme. Mis piernas fallaron. El estrés había acelerado el metabolismo de las drogas que ya estaban en mi sistema. Caí de rodillas sobre la alfombra blanca. Julian se acercó y me ayudó a levantarme con una ternura nauseabunda. Me llevó en brazos, como a una muñeca rota, de vuelta al sillón. Estás alterada. Has roto el protocolo. Necesitamos un reinicio. Se fue a la cocina. Escuché el sonido de cristal contra cristal. El zumbido de la batidora preparando mi smoothie de la tarde. Miré las paredes de cristal. El sol se estaba poniendo, tiñendo el océano de rojo sangre. Podría intentar romper el cristal. Podría intentar correr hacia la carretera. Pero sabía que no llegaría. Mis músculos no respondían. Mi mente se estaba fragmentando de nuevo, el miedo disolviéndose en la familiar niebla gris. Julian volvió con un vaso alto lleno de un líquido verde pálido. Se arrodilló frente a mí. Bébelo todo, mi amor. Mañana no recordarás este pequeño episodio. Mañana volveremos a estar bien. Miré el vaso. Miré sus ojos azules, vacíos de cualquier cosa que pudiera llamar humanidad. No había ira en él, solo una necesidad patológica de orden, de tener un espécimen vivo bajo su control absoluto. Yo era su bonsái humano, él cortaba mis raíces y mis ramas para que nunca pudiera crecer más allá de la maceta que él había diseñado. Mis manos temblaban tanto que él tuvo que sostener el vaso por mí e inclinarlo hacia mis labios. Bebí. El sabor era dulce y metálico. Mientras la oscuridad empezaba a cerrarse en los bordes de mi visión, Julian me acarició la cabeza y me susurró que todo estaba perfecto. Y lo más aterrador de todo, el verdadero horror que me perseguiría si alguna vez lograba recuperar mi mente, fue darme cuenta de que, mientras la droga hacía efecto y el miedo desaparecía, una parte de mí, una parte rota y dependiente que él había cultivado cuidadosamente, se sentía agradecida. Número 5. La estructura oculta. Dicen que tu casa es tu castillo, tu refugio, el único lugar en el mundo donde puedes cerrar la puerta y dejar fuera el caos. Pero nadie te advierte de lo que sucede cuando el caos tiene llaves, usa un cinturón de herramientas y te pide café con 2 terrones de azúcar y una sonrisa paternal. Nadie te dice que el miedo puede ser construido, ladrillo a ladrillo, bajo la apariencia de una reforma necesaria. Mi nombre es Clara y soy arquitecta técnica. Lo menciono no por vanidad, sino por ironía. Se supone que entiendo los espacios, que sé leer los planos y la estructura de un edificio. Se supone que debería haber notado cuando las dimensiones de mi propia realidad empezaron a encogerse. Pero el señor Moretti no trabajaba con planos, trabajaba con la mente. Todo comenzó con una mancha de humedad en el techo del dormitorio de invitados. Era una casa victoriana que había comprado tras mi divorcio, un proyecto de restauración que simbolizaba mi nueva independencia. La mancha era pequeña, oscura, parecida a un moretón en la piel blanca del yeso. Un vecino me recomendó a Vittorio Moretti. Es un artesano de la vieja escuela, me dijo. Ya no quedan hombres que trabajen la madera y la piedra como él. Moretti llegó un lunes lluvioso. Era un hombre de unos 60 años, bajo, robusto, con manos que parecían hechas de raíces de roble y una voz suave, casi hipnótica. Se quitó los zapatos antes de entrar, un gesto de respeto que me ganó al instante. Inspeccionó la humedad con una seriedad clínica, tocando la pared como un médico palpa un tumor. La casa está llorando, señora Clara, dijo, limpiándose el polvo de yeso de los dedos. Tiene huesos viejos y tuberías tristes. No se preocupe. Yo la curaré. Le di el trabajo. Me pareció encantador, una figura casi abuelesca. Durante las primeras semanas,
Moretti fue invisible. Llegaba temprano, trabajaba en silencio y dejaba todo impecable antes de irse. La humedad desapareció. Pero entonces, empezaron las sugerencias. Noté que la cerradura de la puerta trasera es endeble, me dijo una tarde, mientras yo revisaba unos bocetos en la cocina. Una mujer viviendo sola debería tener más cuidado. Me tomé la libertad de reforzar el marco. Cortesía de la casa. Lo revisé. Había instalado una barra de seguridad de acero macizo y una cerradura de doble cilindro. Era excesivo, casi industrial, pero me sentí agradecida. Me sentí protegida. Ese fue mi primer error, confundir la prisión con la protección. Poco a poco, Moretti empezó a encontrar más problemas. Las ventanas del salón tenían corrientes de aire, así que las selló con silicona de alta densidad y cambió los cristales por unos paneles térmicos que, curiosamente, no se podían abrir más de 10 centímetros por eficiencia energética. Las tablas del suelo del pasillo crujían, así que las levantó y colocó un aislamiento acústico tan denso que mis pasos dejaron de sonar. La casa se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Era como vivir dentro de una caja de algodón. Yo trabajaba desde casa, y su presencia se volvió una constante. A veces, levantaba la vista de mi ordenador y lo encontraba en el umbral de la puerta, observándome con una expresión de pura benevolencia. ¿Necesita algo, señor Moretti?, preguntaba yo, sobresaltada. Solo admiraba la luz, clara. La luz en esta habitación es incorrecta. Deberíamos mover esa pared. Abriría el flujo. No quiero tirar paredes, Moretti. Me gusta la distribución. Él sonreía, asentía y volvía a su trabajo. Pero a la semana siguiente, noté algo extraño. Mi dormitorio parecía más pequeño. Al principio pensé que era mi imaginación, el estrés del trabajo. Pero soy arquitecta. Tengo un ojo entrenado para las proporciones. Una noche, saqué mi cinta métrica láser. Medí la distancia desde la cama hasta el armario. Faltaban 15 centímetros. Medí el pasillo. Faltaban 20 centímetros de ancho. El frío me recorrió la espalda. No era posible. Las paredes son estructuras fijas. No se mueven solas. A la mañana siguiente, confronté a Moretti. Estaba en el sótano, mezclando cemento. He medido las habitaciones, dije, tratando de mantener la voz firme. Las dimensiones han cambiado. ¿Qué está haciendo? Moretti no dejó de mezclar. El sonido rítmico de la pala contra la artesa de plástico llenaba el aire húmedo. Las casas se asientan, Clara. Respiran. Se contraen con el frío. 15 centímetros no es contracción térmica, Moretti. Ha levantado un doble muro. Ha estrechado el pasillo. Quiero ver qué hay detrás de ese pladur. Él dejó la pala y se giró. Por primera vez, su sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos eran dos piedras oscuras, inamovibles. Estaba corrigiendo la simetría. Usted busca el orden, ¿no? Su vida ha sido un desorden. Su exmarido, su carrera, todo desparramado. Yo le estoy dando contención. El espacio debe abrazar al habitante, no dejarlo flotar en el vacío. Está despedido, dije, dando un paso atrás. Quiero que recoja sus herramientas y se vaya ahora mismo. No puedo irme. La obra no está terminada. El curado del cemento es una fase delicada. Lárguese o llamo a la policía. Moretti suspiró, sacudiendo la cabeza con tristeza. La ingratitud es una mancha fea, Clara. Peor que la humedad. Subí corriendo las escaleras para buscar mi teléfono. No estaba en la mesa de la cocina donde lo había dejado. Busqué en mi bolso. Nada. Corrí hacia el teléfono fijo de la pared. No había tono. El cable había sido cortado y cuidadosamente ocultado dentro del cajetín. Fui a la puerta principal. Giré el pomo. Estaba cerrada. Intenté abrir la cerradura, pero mi llave no entraba. Había cambiado el bombín. Corrí a la puerta trasera, la que él había reforzado. La barra de acero estaba echada, pero tenía un candado nuevo, uno para el que yo no tenía llave. El pánico estalló en mi pecho como una bomba de racimo. Corrí a las ventanas del salón. Esas ventanas eficientes que solo abrían 10 centímetros. Eran de vidrio laminado antivandálico. Golpeé el cristal con una silla. La silla rebotó. El cristal ni siquiera se astilló. Estaba encerrada. En mi propia casa. El ruido no es bueno para la concentración, dijo Moretti. Estaba de pie en la entrada del salón, sosteniendo un martillo con la naturalidad con la que otros sostienen un bolígrafo. ¿Qué quiere? Grité,
retrocediendo hasta la chimenea. ¿Dinero? ¿Joyas? Tómelo todo. Usted sigue sin entender, dijo, avanzando despacio. No soy un ladrón. Soy un optimizador. Esta casa era vulnerable. Usted era vulnerable. El mundo exterior es tóxico. He creado un sistema cerrado. Un ecosistema perfecto. Aquí dentro, nada malo puede pasarle. Yo me encargaré de todo. De la comida, de la temperatura, de la luz. Usted solo tiene que existir. Me di cuenta entonces de la verdadera naturaleza de su locura. No era sexual, al menos no en el sentido tradicional. Era arquitectónica. Era el deseo de Dios de controlar cada variable de su creación. Él no quería una esposa ni una víctima, quería un habitante para su terrario. Pasaron 3 días. 3 días en los que aprendí que mi casa se había convertido en un arma. Moretti había recableado la electricidad. Podía apagar las luces de cualquier habitación desde un panel maestro que tenía en el sótano. Podía cortar el agua. Podía subir la calefacción hasta que el aire fuera irrespirable. Me mantenía en el piso de arriba. Él dormía abajo, en el sofá, como un perro guardián devoto. Me subía bandejas con comida, sándwiches perfectamente cortados en triángulos, vasos de agua sin hielo, y las dejaba en el primer escalón. Coma, Clara. Necesita fuerzas para apreciar la obra. Yo intentaba buscar una salida, pero él había sido meticuloso. Había sellado los conductos de ventilación con malla de acero. Había quitado los pasadores de las puertas interiores para que yo no pudiera encerrarme en ninguna habitación. Pero Moretti cometió un error. Su obsesión por la estructura oculta fue su debilidad. Había mencionado el doble muro en mi dormitorio, el espacio que había robado. Durante las noches, mientras él dormía abajo, podía oír sus ronquidos a través de las rejillas de ventilación que él creía seguras. Empecé a rascar el papel pintado detrás de mi armario. Usé una lima de uñas de metal que tenía en el baño. Era un trabajo lento, agonizante. Detrás del papel había pladur. Y detrás del pladur había un hueco. El espacio robado. Me di cuenta de que no había construido el muro para hacer la habitación más pequeña. Lo había construido para crear un pasadizo. Era un espacio de servicio, de apenas 40 centímetros de ancho, que recorría la casa por dentro. Un sistema circulatorio secreto para que él pudiera moverse, observar y reparar sin ser visto. Si ese pasadizo conectaba las habitaciones, tal vez conectaba con el exterior. O con el sótano, donde él guardaba las llaves. La cuarta noche, logré hacer un agujero lo suficientemente grande para pasar. Me deslicé dentro del muro. El espacio olía a madera virgen y a la locura de Moretti. Había cables meticulosamente ordenados, tuberías etiquetadas con su letra pequeña y precisa. Y había mirillas. Pequeños agujeros perforados en las paredes que daban a mi baño, a mi dormitorio, a la cocina. Él había estado viviendo en las paredes mucho antes de encerrarme. Me arrastré por la oscuridad, guiándome por el tacto. Sentía las ratoneras, el aislamiento que picaba en mi piel. Llegué a una sección vertical. Una escalera de mano encastrada en la estructura. Bajé conteniendo la respiración. Llegué al nivel del sótano. Había una pequeña puerta de servicio, oculta detrás de la caldera. La empujé. Se abrió. Estaba en el sótano. Moretti no estaba allí. Estaba arriba, probablemente revisando porque no había oído mis pasos en el piso de madera durante la última hora. Vi sus herramientas en la mesa de trabajo. Y vi el manojo de llaves colgando de un gancho, etiquetado, acceso principal. Las agarré. El metal estaba frío. Subí las escaleras del sótano de puntillas. La puerta que daba a la cocina estaba entreabierta. Escuché a Moretti arriba, en mi dormitorio. ¿Clara? Su voz sonaba preocupada, no enfadada. Como un padre que no encuentra a su hijo en el parque. Clara, no te escondas. Eso altera el equilibrio. Corrí hacia la puerta trasera. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves. El ruido resonó en el silencio artificial de la casa como un disparo. Clara. El grito vino desde arriba, seguido por el estruendo de pasos pesados corriendo hacia la escalera. Recogí las llaves. Probé una. No era. Probé la segunda. Entró. Giré el candado. Se abrió. Quité la barra de acero. Pesaba 1 tonelada. Moretti apareció en la cocina. Tenía la cara roja, descompuesta, una vena latiendo en su frente. Ya no parecía un abuelo. Parecía un titán enfurecido porque su maqueta se estaba revelando. No puede salir.
rugió. El mundo no está diseñado para ti. Te romperás. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Nunca el frío había sido tan delicioso. Salí corriendo al jardín, salté la valla baja del vecino y no paré hasta llegar a la gasolinera de la carretera principal, a 2 kilómetros de distancia. La policía fue a la casa esa misma noche. Encontraron el doble muro. Encontraron los pasadizos, las mirillas, el sistema de control de temperatura y sonido. Encontraron cuadernos llenos de diagramas sobre la casa perfecta, con anotaciones sobre mis hábitos de sueño, mis rutas por la casa, mis niveles de estrés. Pero no encontraron a Moretti. El sótano tenía un túnel de drenaje antiguo que conectaba con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Él lo había despejado y preparado meses antes. Se había ido, fundiéndose con la infraestructura de la ciudad. Vendí la casa. La vendí a una empresa de demolición porque nadie quería vivir allí después de que la historia saliera en las noticias. Vi cómo la tiraban abajo. Vi cómo la excavadora destrozaba las paredes falsas y los pasadizos secretos. Pensé que eso me daría paz. Pero soy arquitecta. Y ahora sé algo que antes ignoraba. Sé lo fácil que es esconder un espacio. Sé que en cada edificio hay huecos muertos, falsos techos, cámaras de aire. Vivo en un apartamento moderno, en un piso 12. Paredes de hormigón. Sin reformas. Pero ayer, encontré un poco de polvo de yeso en el suelo de mi vestidor. Y esta mañana, cuando me desperté, juraría que el pasillo me pareció un poco más estrecho. He contratado a un cerrajero para cambiar todo. El hombre llegó hace una hora. Es mayor, amable, muy profesional. Se ha quitado los zapatos antes de entrar. Me ha dicho que la cerradura es buena, pero que el marco de la puerta está un poco vencido. Deberíamos reforzarlo, me ha dicho con una sonrisa suave. Por su seguridad, señorita Clara. Tengo un martillo escondido en mi bolso. Creo que voy a usarlo. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación. Y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido.